Hola, soy Marlon Ceballos y en este video les mostraré un ejemplo del uso de Adobe Flash Catalyst mediante el desarrollo de un buscador de Twitter. Esta demostración está basada en un tutorial de Lee Branlow, quien amablemente nos autorizó a realizarlo. Lee es el webmaster de sitios como GoToLearn y de Flashblog. Además trabaja como evangelista de la plataforma Flash con Adobe. Adobe Flash Catalyst permite importar diseños creados desde Photoshop, Illustrator y Fireworks. Particularmente en este ejemplo tenemos un diseño o un archivo creado en Illustrator. Si observamos este archivo nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada de extraordinario. Vamos a mostrarlo en modo esquema y podemos ver todos los elementos lineales que hacen parte de este archivo. Todo es vectorial exceptuando esta imagen que posteriormente va a ser reemplazada dentro de la aplicación. Esto es básicamente entonces el diseño de la interfaz. Observen estos elementos que hacen parte de esa interfaz, son elementos también totalmente vectoriales y supremamente sencillos. Un botón al cual se le ha creado un texto en la parte superior. Si vemos el panel Layers también nos vamos a dar cuenta que la estructura del archivo no tiene nada de raro. Es decir, que es un archivo de Illustrator común y corriente. Ahora vamos a Catalyst. Desde Catalyst nos aparece una pantalla de bienvenida donde nos muestra que podemos importar archivos de Illustrator, de Photoshop y archivos en formato FXG. En este caso vamos a importar el archivo de Illustrator haciendo clic en el botón de importación correspondiente, seleccionamos el archivo, le decimos abrir y observen que nos aparece una pantalla de opciones de importación. En la parte izquierda nos muestra el tamaño del stage tal como va a quedar, el color del stage, y en la parte derecha las opciones de los elementos que hacen parte del archivo como filtros, gradients o esfumados y los textos. Voy a decirle OK para iniciar el proceso de importación. Cuando el archivo ya es importado dentro de Catalyst nos podemos dar cuenta de una de las características más importantes de esta aplicación y es el hecho de que permite mantener la estructura del archivo de manera intacta tal como fue diseñado dentro de Illustrator. Lo que vamos a hacer dentro de Catalyst es básicamente empezar a definir todos los componentes de la aplicación y crear la interactividad, por ejemplo las transiciones. En el momento en que seleccionamos cualquier elemento dentro de Catalyst, me aparece un panel que se llama el Head Up Display. Desde este panel yo puedo crear los componentes, puedo crear las interacciones. Por ejemplo, esta caja de texto vamos a convertirla en una caja, un text input, un componente text input, para lo cual seleccionamos esta opción de convertir a componentes y le decimos text input o texto de entrada. Observen que ya Catalyst lo reconoce como un componente text input. Todos los componentes son susceptibles a ser editados. Por ejemplo, vamos a hacer clic en este botón que se llama editar partes y como lo indica el botón, pues básicamente entramos a un modo de edición muy similar al modo de edición que utilizamos dentro de Flash para editar los símbolos. Observen que incluso en la parte superior me aparece la ruta del modo de edición. Este componente me permite editar el texto que hace parte del mismo, para lo cual vamos a las propiedades y en las propiedades tenemos todas las opciones que podemos editar, tal como el tipo de letra, el tamaño, el color y indicar si ese texto es bold o si es itálico. En este caso no vamos a modificar nada, simplemente vamos a salir del modo edición. También observen que al seleccionar un componente, en las propiedades, en este caso este componente que tiene un label, yo lo puedo modificar desde esta casilla. Eso lo vamos a hacer ahora con el botón. Seleccionamos ahora los elementos que van a ser parte del botón, el texto y el botón como tal. Repetimos el mismo proceso, ahora convirtiéndolo a un botón. Al convertir esto a un componente botón, tengo acceso a los diferentes estados de este botón, ya sea haciendo clic en estos botones o haciendo clic sobre el mismo componente, tal como lo hago en Illustrator. En la parte superior observen que me aparecen los diferentes estados dentro de un panel que se llama páginas o estados. Voy a seleccionar, por ejemplo, el componente Over y vamos a hacer un pequeño cambio sobre
La caja, bueno, primero vamos a desagrupar. Sobre este cuadrado vamos a hacer un pequeño cambio de color, vamos a modificar el esfumado para hacer un efecto de rollover. Seleccionamos también el texto y explícitamente le vamos a indicar que ese texto va a ser el label de ese botón. Eso nos permite modificar ese label posteriormente. Ahora salimos del modo edición y seleccionando el componente botón vamos a hacer el cambio en el label y vamos a hacer un texto que se llame o que diga, perdón, buscar. Observen que el botón ya ha actualizado esos cambios. En cualquier momento que estamos trabajando dentro de Catalyst, nosotros podemos ir verificando nuestro trabajo en el navegador, tal como lo hacemos con Flash, presionando el shortcut o el atajo Control Enter o Comando Enter para que abra el navegador y nos muestre el diseño. Observen el efecto de rollover que había acabado de crear. Observen que ya este componente es un componente text input y por tanto pues me debe dejar digitar texto. Ahora vamos a crear un scroll vertical, para lo cual selecciono estos dos elementos y en el panel vamos a decirle que va a ser un scroll vertical. Observen que cuando Catalyst me reconoce esto como un componente scroll bar vertical, también me muestra un error. Este error básicamente me está diciendo que yo debo definir las partes o los elementos que hacen parte de este componente. Para esto hacemos clic en el botón de editar partes. Selecciono este cuadrado y voy a configurarlo o a definirlo como una parte de ese scroll bar vertical. Observen que aquí me aparecen dos elementos que son totalmente requeridos u obligatorios dentro de un scroll bar vertical y me aparecen otros dos elementos que son opcionales. Dentro de los elementos requeridos me aparece el thumb. El thumb es básicamente el botón donde el usuario hace un clic y arrastra para hacer el correspondiente scroll. El track es el carril por donde se desplaza el thumb y los botones. El elemento que yo tengo seleccionado pues naturalmente es el thumb. Selecciono el carril, le digo que este es el track y cuando salgo del modo de edición observen que el error ya ha desaparecido porque está correctamente configurado este componente. Ahora vamos a seleccionar todos estos elementos incluyendo el scroll bar vertical y vamos a decirle que estos elementos van a ser parte de lo que se llama un data list o un componente data list. Me aparece el mismo error que vimos hace rato y por el mismo motivo además, es decir que tenemos que entrar a definir los elementos que hacen parte de ese data list. Entramos al modo edición, seleccionamos estos elementos y le vamos a decir que esto se llama un ítem de repetición, un elemento de repetición. Es decir, que este es el elemento que va a estarse repitiendo a medida que se alimenta de una base de datos. Al seleccionar este elemento de repetición, observen que en el panel de propiedades nuevamente tengo opción de configurarlo. Por ejemplo, hay una opción aquí de un espacio vertical que me permite separar cada uno de estos elementos de repetición. Vamos a ampliar este espacio entonces por allá un 15 y observen que me separa un poco más. Adicionalmente, me aparece también un panel que se llama el panel Wireframe Components, desde donde yo puedo agregar más elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos 5 elementos y yo puedo seguir agregando. Esto simplemente es una cuestión visual para cuando estamos evaluando este componente en el navegador, porque finalmente esto es como un dummy que posteriormente se va a reemplazar por datos en Flash Builder. Vamos a ensayar lo que hemos hecho y observen que ya está funcionando correctamente el scroll bar vertical para mostrarme los elementos de repetición. Voy a salir del modo de edición de símbolo para continuar en un momento.